Bienvenidos una vez más al podcast de Discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. En este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. Y hoy estoy muy feliz porque el tema es la brujería. Para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. No sé por qué te emociona tanto. Porque, pues ya sabes, mi tía la bruja, así. Que no es un insulto, de verdad. Su Sí, tía mi tía era era bruja. bruja. ¿Y su bisabuela? Creo que también También. le daba un poquito, pero la tía era la chida. La Que, chida. bueno, que es mi tía abuela, Ajá. entonces su mamá es la que le enseña algunas cosas, supuestamente. Bueno, este tema es muy complicado porque es muy extenso. Porque lo que ocurre con la brujería es que haz de cuenta que tú tienes un montón de calcetines. Ok. Y perdiste la mitad de los calcetines, ¿no? Sí. Entonces, como tienes un montón de calcetines nones, agarras y los pones todos en la gaveta de los De, calcetines sin par. ok. No son iguales, no se parecen. Es más, seguramente alguno es una calceta, otro es un tin, uno de esos calcetines de Navidad con dibujitos y otro es negro. Pero todos van a la misma gaveta. Sí. Más o menos eso es la brujería. Hay ciertos conceptos que se crean en las ciencias sociales que los usan para englobar muchas prácticas que no tenían nada que ver históricamente, socialmente, pero que terminaron puestas en el mismo cajón. En este caso, por cuestiones religiosas. Sí. La brujería o las prácticas de la brujería siempre tienen que ver o están en contra de la religión que está establecida, principalmente la católica cristiana, que no es lo mismo la católica cristiana a todas las otras cristianas, Y a todas las católicas. pero sí engloba la mayor parte, ¿ok? Ujú. Entonces, la brujería como nosotros lo conocemos en sí son las prácticas no cristianas, pero que no son de otras religiones establecidas, digamos. Alguien que practica el Islam no es un brujo, ¿ok? No. Si practicas el sintoísmo, el budismo, si se llama budismo, creo que lo dije mal, no me acuerdo. No es brujería. Entonces son prácticas no cristianas, pero que tampoco son de otras religiones. Actualmente, o más o menos es como se puede definir el concepto, porque pues en otras sociedades tienen otros nombres para decirle a eso, en otros idiomas. Wicca, por ejemplo. Entonces nosotros pues tradujimos de alguna manera, los antropólogos tradujeron. Por ejemplo, Evans Pritchard hace su estudio sobre la brujería y magia entre los Asande. Uh-huh. Y como tal, él le llama brujería porque lo que ellos conocen como hechizos con malicia hacia otras personas Sí. es lo que él traduce como brujería. Ellos Ahora, no le dicen así como tal, es otra palabra, pero no la podemos pronunciar porque es en Asande. ok, ahorita me hiciste recordar, ¿no? Una descripción que dan sobre el vudú, que todos conocemos el vudú o creemos conocer el vudú, que es pues agarrar una muñequita y ponerle alfileres en todo el cuerpo para hacerle un mal a alguien más. Y una practicante de vudú dice, creer que eso es el vudú es tanto como creer que la adoración al diablo es parte del catolicismo. Estás yéndote a la rama más extrema de una religión. Sí. Porque pues quien practica la adoración a Satanás, pues es un católico del otro bando, ya lo habíamos dicho. Y quien hace el vudú para hacerle un mal a alguien es un practicante, sí de vudú, pero del otro bando. Sí. Entonces,
igual, sí es brujería lo que está haciendo, pero dentro de su religión, eso es brujería. Técnicamente puedes hacer lo del monito. Lo del monito se utiliza siempre para bien. Sí, la mayoría de las Haces tu veces. monito Ajá. Y con yo tu lo cabello cuido. y le pones dinero y le pones florecitas y le pones cosas, lo llevas para que le hagan algún tipo de hechizo, digamos, no se llaman así, pero no me acuerdo el nombre. Si hay una etnografía sobre el vudú, muy interesante. Y de Paloma Yombe, por ejemplo, que Ah, es sí, como la contraparte. sí. Ajá. Y y te explican que no, o sea, sí pueden hacer, llevas tu monito para que te lo bendigan de alguna manera y así traigan abundancia a tu casa o te curen. O sea, esto de clavarle alfileres a la gente, creo que es un fetiche raro que alguien se inventó por ahí. No le clavas alfileres a la... O sea, Hay es muy un mal. Un serialito cereal que que se clavaba alfileres. en ¿Cómo el se llama? Mies, Albert Fish. Albert Albert Fish. Fish. Pero no. Bueno, volviendo a la brujería, como tal, lo que se empezó a definir como brujería se refiere más que nada al culto o a la vieja religión. Esta expresión, que ya es contemporánea realmente, de Ajá. que existía una antigua fe que se antecede así mucho, mucho, mucho a las religiones modernas. Esta adoración a la naturaleza, a lo primordial, el contacto con la naturaleza, con los seres vivos, esa era la vieja religión. Y entonces eso deja como brujería A los a celtas, todo. a los celtas, sobre todo. Sí, exactamente. Y pues también se asocia sobre todo a mujeres jóvenes rebeldes. Sí, Claro. aquí va a haber una carga tremenda de género de las brujas son las mujeres. Sí, generalmente se atacaba a las brujas, no a los Sí, brujos. porque ves que ya analizamos lo de la magia y los Ujú. magos eran los sabios, eran los que más conocían. Y las brujas no. Las brujas tienen que ver con también con el mito de que había una diosa madre, la cual tenía un consorte varón y era la diosa de la fertilidad y llevaba a cabo el acto de la fecundidad con su consorte. Entonces, una mujer, eh, pues, liberal, que ligera de casco, se dice por acá, que Ujú. pues decidía que nadie le iba a decir con quién podía y con quién no estar, Exacto. pues era considerada una bruja. Y después se le va a asociar con otras cosas. Por ejemplo, en Salem, que fue cuando más se vio lo de la brujería, Ujú. el ataque hacia las brujas, eran solo mujeres Jóvenes. y atacaban a la mujer que era libre. No, y que no tenían familiares por lo regular. Ajá, ahí por ejemplo creo que muchas veces las perseguían por los terrenos, Sí, sí, o sea, tanto la y iglesia como los de hecho, vecinos. lo de la brujería, lo de acusar a alguien de brujería tiene que ver mucho en, con lo que ganas cuando esa persona desaparece. O Sí, sea, y en Salem se vio más porque se arreglaron rencillas, él me cae mal, yo le quiero debo su dinero. terreno, le Creo debo... que en una la iglesia le debía dinero a la mujer. Ah, sí, y fue más fácil pues decirles que bruja. Ah, pues es que ya no te voy Ujú. a pagar porque eres bruja. Entonces, sí, de hecho. Y pues por eso, o sea, todo va al mismo cajón, ¿no? Sí, Y por eso, para definir la brujería, pues en realidad fue muy complicado porque lo que agarraron y dijeron, ah, se parece a esto, se parece a esto, se parece a esto, se parece a esto. Entonces, principalmente agarraron todos estos rituales que se hacían a las diosas de la fertilidad o a las diosas creadoras uh-huh, para decir que esto es brujería e incluso actualmente muchas de esas cosas que antes se consideraban malas, ¿no? Y ahorita las ocupan como brujería si tienen ese origen en estos rituales a la naturaleza o a la fertilidad. sí, O sea, es una copia todo. sí. Y pues en estos rituales que había encantamientos, danzaban, pues se quitaban la ropa para ser libres, para danzar felizmente. Y se basaban en el hecho de que la magia existe dentro de los cuerpos y en la naturaleza y por eso pues hacían los rituales al aire libre, por ejemplo. Y
como son cuestiones de fertilidad o eran diosas, por lo regular había pocos hombres en los rituales. Y poca ropa. Y poca ropa. Y también aquí viene pues la dicotomía entre el sol, la luna, el hombre, la mujer. La luz, el día y la noche. Ajá. Y la naturaleza, ¿no? La tierra, el agua, el aire, todo esto empiezan a separarse y a decir, esto entra en la brujería, la luna, la noche, la mujer, la tierra, el agua, lo oscuro, entra en la brujería. Todo lo demás es de los hombres, entonces es bueno. Es bueno, exactamente. También yo sé que como católicos o como cristianos queremos negar las raíces de ciertas tradiciones, pero por ejemplo, el 25 de diciembre o Navidad. En esas que es Navidad y Saturnalia. Exacto, Saturnalia, y también estaba el dios solar. No, y aparte se festejaba el dios solar en Roma, un dios solar. Saturno no es el sol. No, sí. Saturno bueno, pero bueno, es el dios relacionado con el sol. Bueno. Ya sé que Helio significa sol. Bueno, pero estaba esta carga del dios solar, del dios sol. Bueno, a ver, creo que la confusión aquí. Helios es en griego. Okay. Saturno en romano. Ok, bueno, estaba esto que era de día. Sí. Todas las prácticas que se hacían de noche eran lo malo. Exactamente. Aunque a mí me parece malo que en lugar de dormir hagas algunas cosas, porque yo amo dormir en la noche, pero... Y en esta separación también hacemos el vida contra no vida. Entonces claro. La brujería se pone del lado de la no vida. De la no vida. Que realmente muchos de estos rituales no eran para eso, porque la fecundidad es para la vida. Y también... sí, la connotación negativa no se la daban ellas o Ajá. Los practicantes. No, eran los otros. Eran los otros. Exactamente. Entonces, no es que se encueran, pero es para matar y así. Y en esto pues también entran las representaciones, ¿no? Tenemos dioses antropomorfos, Ajá. O sea, con forma de hombre. Y entre estas representaciones pues están como a mitad, ¿no? A mitad de hombre, a mitad de animales, a mitad de cosas. Ah, como la cabra. Ajá, como el dios Pan. Exacto. Y pues que después, como pues hacían rituales de fecundidad con el dios Pan, pues después se relacionó a que ese era el diablo y entonces todos los que adoren a Dios Pan, pues adoran al diablo y las brujas quieren con él. No sé por qué llegaron a esa unión de eventos. Aparte, hasta donde yo sé, no hay una descripción física del diablo en la Biblia. No, de hecho para los judíos no existía un diablo. Sí existía, por ejemplo, Lucifer. Ajá. Pero era como, bueno, es un ángel que cayó de la gracia de Dios por era su el más orgullo. Hermoso. Y era el más hermoso de todo. Y los ángeles en judíos son muy feos. Bueno, son como monstruosos porque tienen como forma de animales y varios rostros. Entonces no son bellísimos. Entonces imagínate, Lucifer era hermoso, pero Lucifer solamente es alguien que cayó de la gracia de Dios y que luego anduvo así como metiendo cizaña por aquí y por allá, pero no era importante. No, era otro vato. El problema del pecado para los judíos o para el Antiguo Testamento residía en el corazón de las personas, no en un ente con forma de señor Tomnus de Narnia. Bueno, entrando otra vez, hasta que ven una descripción del dios Pan. Ajá, es cuando dicen. No, ese es el diablo. No, aparte agarraron todo porque, por ejemplo, de hecho, el dios Pan tiene muchos más años al parecer, porque incluso se encontró una representación de un dios así cornudo, así en el de la época paleolítica. Uh-huh. ¿No? Entonces, pues sí, esto era lo que tenía mucho. Y un dios antropomorfo con cuernos, Ajá. con torso
de hombre, pero piernas de chivo o de Ajá. cabrito, etcétera. En realidad es una forma de demostrar que las cabras fueron las primeras domesticadas. No, pero o sea, era pues un animal que se domesticó fácilmente. El Sí, carnero, el borrego, la cabra, el bisonte en todo caso, el antílope. Bueno, el antílope no se domesticó, pero era comida, comida fácil, sí. ¿no? Entonces por eso se empezó a relacionar. Y te digo, no solamente él, sino también, por ejemplo, Istar, Ujú. que es una diosa de la mitología, ay, se me fue el nombre, ¿De dónde? de arriba de Babilonia, Ok. que era también una diosa madre. Y luego también se relacionó a Cibeles, a Demeter, a Ceres, a Afrodita, a Venus, a Freya. Todas ellas diosas de la tierra, la fertilidad y la Grecorromanas. agricultura. No, a Freya es Nórdica. Exacto, muy bien. Bravo. Y por eso toda la brujería tiene mucho que ver con los mitos de la diosa madre, como te decía. Por ejemplo, a Freya la relacionan mucho con la brujería. Ah, sí, Freya es la Es diosa la de las brujas, bruja prácticamente. por excelencia. Ajá. Pero ella era como más como diosa de la magia. Ajá. Después se tradujo como Como la bruja. Ajá. Luego, en Sumeria, por ejemplo, la religión más antigua que se tiene, de que se tienen testimonios escritos, o sea, en Sumeria nació, que después salió de ahí Babilonia, donde te digo que está Istar. Estaba Milita, es la diosa que era la diosa madre, y con ella se relacionaba el amor físico, la belleza, la maternidad, el nacimiento y el principio del creador. O sea, hace todo. Ajá. Luego, cuando de Babilonia pasó a Fenicia, se volvió en la Virgen Madre, pero era virgen porque no estaba casada. Ok. A ver, sí, ¿Te suena? A mí casi no, menos aquí en México no suena. También lo pensé. Ay, está tos. Y luego encontramos, por ejemplo, a Isis, la diosa creadora de la vida verde, o sea, de las plantitas, señora de la abundancia, la cual siempre aparece, bueno, no siempre aparece, pero una de las mayores apariciones es amamantando a Horus, cargando. También me suena. Sí. Y, por ejemplo, con Isis apareció ya el primer pleito entre lo que es brujería y lo que es religión bien, con Akenatón, el papá de Tutankamón, que por ejemplo antes se llamaba Tut-Ankh-Atón, que sería el nacido de Atón, y después lo cambiaron a el nacido de Amón, porque Akenatón, que es como la reencarnación de Atón, Ajá. como Atón en el cuerpo, no sé cómo se traduce bien. Él fue el que decretó que todos los dioses estaban prohibidos como sus ceremonias y todos tenían que adorar ahora al dios Atón. Y lo mataron. Y luego llegó, luego llegó Tutankamón, cuando coronaron a su hijo, y entonces con él regresó todo. Pero en ese pequeño lapso, todo lo demás estaba prohibido. Entonces, si tú hacías todo lo demás técnicamente, o en esos términos, brujería. Exactamente. También en la cultura grecorromana hubo un momento en el que se pacta un nuevo dios, nace un nuevo dios de una virgen también. Y es el dios de la fertilidad, pero no me acuerdo si es Dionisio, u otro. Y en ese momento todo el culto debía ser a ese nuevo dios. Y los otros era brujería. Es un tiempo muy cortito, pero todos, unos decían adorarlo a él es brujería y ellos decían que adorar a los otros era brujería. Entonces era como, ¿a quién me toca ahora? Y por ejemplo también en Persia pasó con Zaratustra o Zoroastro, que es como el rey del cielo, o el astro del cielo, no más. Que él también un astro del cielo, medio perdón, sí, no redundante. Se me olvidan las traducciones. Él también puso el monoteísmo, aunque puso el monoteísmo con dos dioses. No sé cómo, era un solo culto, pues.
Pues me suena Con, un monoteísmo de tres caras. Mm. ahí hay una diferencia, pero no voy a discutir eso ahorita. Y lo puso con Ahura Mazda, que era como el único dios, pero era en sí el antiguo dios solar Mitra con la diosa, con su consorte, la diosa de la fecundidad y la Ajá. reproducción, Anaíta. Entonces su hijo No, se era vuelve. la unión de ambos, Ah, ok. era su nuevo culto, ¿no? Entonces Y era un todo, dios o sea, con dos caras, pero de con, dos géneros, con dos partes, de un todo. ajá, algo así. Ok. Y pues con esto, pues, mandó a volar todo, ¿no? Todo lo demás estaba prohibido, era brujería. Sin embargo, curiosamente con su culto también guardó pues esta libertad moral y de tirarse a quien quisieras, que es algo que también se quedó mucho en este concepto de la brujería, ¿no? Eso Sí. de que alguien Libertad puede sexual. decidir, ajá, ya lo dijiste. Pero ya pasaron. Y con estos cultos también venía, por ejemplo, eh, el servicio de las mujeres de copular con los hombres, pero de manera sagrada. Ah, no por. No las sacerdotisas, Ah, claro, las sacerdotisas. Que que es, estaba muy gacho la de los oráculos griegos, que eran horribles y agarraban a la más guapa y la drogaban. sí, Pero esto también es esa algo parte muy era de, brujería. ajá, y esto es algo muy de Oriente Próximo, Egipto y Grecia, que se hizo incluso hasta el siglo II después de Cristo. De hecho, Ok, es duró una de las bastante. razones por las que Pablo en algún punto dice que no recomienda que las mujeres tengan cargos en la iglesia, porque había muchas mujeres que se estaban volviendo cristianas que previamente habían sido sacerdotisas en un templo Y claro, tenían ciertas costumbres que y a que Pablo no le querían, gustaba. no, querían traer esas costumbres a la iglesia. Entonces, pues Pablo dijo, No hubiera estado tan ahorita mal. no, es que distraes a la gente y confundes. Ay, ¿tú crees que esa libertad los iba a distraer? Sí. Eso distrae a todos los hombres, así que yo estoy a favor de No, Pablo en ese específico momento de la historia. Es como, ok, no, porque estás haciendo lo mismo y se supone que es hay que algo cambiar. nuevo, ajá, en ese concepto, en ese momento de la historia, desde esa perspectiva de Pablo es como, no, pues Pablo tenía razón en hacer esto en ese momento. Pero, ah, de hecho en el Antiguo Testamento es donde se supone que se menciona la brujería, ¿Ah, sí? pero como tal, no, no hay una palabra en hebreo. Solo en la traducción en griego es cuando ya hacen el cambio de mago a brujo. Entonces, como tal en la Biblia, la brujería no existe. No, era Ajá. adoradores a otros dioses. Y bueno, te hablé de todas estas brujas, digo brujas diosas, porque ya la moderna brujería tiene elementos de todas las leyendas de Sí. ellas, tanto, sobre todo de Demeter y de Istar. Y a la bruja ya se le considera entonces una sacerdotisa y que simbólicamente está conectada con estos cultos, te digo, la vieja religión. Que bueno, también por eso es que hasta el momento los católicos no permiten que haya sacerdotisas. Ajá, Por de ejemplo, hecho, la, las y mujeres son muchos van a malas. decir, no, pero hay monjas. Es No, las completamente lo monjas no son líderes diferente. religiosos, las monjas son servidores. O sea, una monja no puede dar misa, por ejemplo. No, incluso hay veces que no predican la palabra. No, solo No, están nada ahí para más. servir a Y para servir de la iglesia. muchas formas a los Yo no sé, padrecitos. yo no he visto ninguna monja que haga eso. La neta, las monjas están re feas, así que bueno, yo no me he encontrado monjas bonitas. Yo sí. Bueno, Solo pero monjas muy chiquitas. unas, eso fue bastante malo. unas monjas muy chiquitas. No sé por qué son muy chiquitas las Estoy monjas. seguro de que ninguna monja nos está viendo, así que no creo que se Bueno, ofendan. Pero, no, sí hay, registros de que las monjas sirven a los padres de sí. muchas formas. Bueno, sí. Y No sé te si digo, sí, actualmente. seguramente.
Cuando el niño luego se llama de Jesús, no Ah, es de sí, Jesús, claro. es del Padre. Es una práctica que se tenía antes. Se supone que ya no. Pero todo el apellido de Jesús es porque son hijos del sacerdote. Y igual de María, creo que también era, o de la monja. Ujú. De Jesús, no, nada más era de Eran de Jesús. Jesús nada más. Pero bueno. Volviendo a lo de la brujería, con el catolicismo, o bueno, el creciente cristianismo, se le atribuyó la cuestión del pecado. El pecado es un concepto judío, o bueno, hebreo, pero antes no no era como lo conocemos ahorita, ¿no? Antes el pecado tenía que ver con una debilidad, sobre todo carnal, Ujú. hacia tanto las malas obras como a los falsos dioses. Y es algo que siempre vemos repetido en la Biblia. Aunque los judíos, pues como tal, en sus prácticas eran politeístas. Mm, Bueno, es otra palabra. Ellos, no recuerdo cuál es el nombre, pero es, reconozco que existen otros dioses, pero solo el mío Ajá, merece ser adorado. No eran monoteístas. no, Monoteísta quiere decir es que nada solo más existe existe un uno. dios. No, sí, sí Entonces, reconocen que hay pero otros. no es politeísmo porque no adoraban otros dioses. Ok, sí, Es no me otra acuerdo el palabra nombre. que no recuerdo. Y entonces esta teología y estas creencias permearon en el cristianismo, que conllevaron bueno, se escribió la Biblia y en el Nuevo Testamento te digo, hay una mala traducción. Como tal no existe la brujería, pero estas creencias de pecado sí. Entonces se hizo la traducción y entonces con ello empezó la persecución de las brujas con el Antiguo Testamento, el cual claramente Jesús dice en el Nuevo Testamento que no hay que tomarlo al pie de la letra. Pero eso no lo leemos, ¿verdad? No, 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 no. Y menos en la Y Santa por ejemplo, Inquisición. en Éxodo capítulo 22, versículo Ujú. 18, dice, no dejarás con vida a la bruja. Pero la palabra es cascaj, no sé cómo se pronuncia, que en sí se refiere a una envenenadora, a una persona que, pues, digamos que no hace magia, sino que con algún menjurje te pueda lastimar, te puede envenenar. Entonces ahí sí hay que darle cuello. Digamos que, pues, estábamos hablando de una persona que seguramente se dedicaba a patatar a otros. Ujú. Entonces, por eso dice, a ella no la dejarás con vida. Y luego también cuando habla, por ejemplo, en Segunda de Samuel, Primera de Samuel, olvidé esa parte, la bruja que evocó al espíritu del profeta Samuel, no creo que ya es, no, sí, Segunda de Samuel, por mandato de Saúl. Ves que Saúl estaba desesperado porque Dios no le hablaba y entonces le manda a traer a la bruja que al parecer podría ser la bruja de Endor, pero no está especificado. O Oh, sea, es como en la tradición como que se le atribuye. ya me dieron ganas de leer la Biblia ahora. Pero Específicamente esos versículos. le manda a Saúl. Saúl le manda a esta bruja que invoque el espíritu de Samuel para preguntarle qué es lo que quiere Dios, porque Dios ya no le habla a Saúl. Pero esta mujer no era una bruja realmente, era lo que se le conocía como una mujer pitonisa, que era Ajá, una persona que auguraba el porvenir por inspiración de un espíritu familiar. un oráculo. Ajá, o una ventriloca o medium espiritista, que no es Ajá. lo mismo a una Se les bruja. decía pitonizas porque traían una pitón Ajá, en el... porque se veían bien chidas. Sí, claro. La neta sí, se me hace bien chido, pero me das con la piel de la serpiente. No sé, no la puedo agarrar. ¿Ves? Entonces, te digo, en la Biblia no hay como tal brujería, es mala traducción. Luego de Pues eso, no, no creo que sea mala traducción bueno, para ellos. agarraron todos los calcetines y los metieron No, en el lo mismo que les cajón. convenía. Les convenía decir Les que eran convenía brujas. que decir que, es que A la la bruja no la. pitoniza no le hagas caso porque es mala, es Ujú. bruja. La persona, pero es lo mismo que una persona que envenena, cuando son cosas completamente No, y diferentes. aparte no estaban, solamente interpretaron todo literalmente, no pensaron en el contexto histórico. Claro.
que eso es algo que pasa muy común con las interpretaciones de la iglesia. Por ejemplo, el concepto del culto en el que se adora al diablo. Realmente entre los judíos había sido algo imposible, te digo, no existía un diablo para No, los judíos. Había alguien malo por ahí, sí, y podía hacerte malas cosas, pero pues era como todo. Como tú ya. dices, ¿no? Existían varios, pero Dios era el todopoderoso. Jehová era el único que estaba encima de todos. Aparte, ya después quisieron darle cara, forma y Ajá, contexto al llegó diablo, el se Señor. inventaron un vato para echarle la culpa de las cosas Ajá. malas que hasta la iglesia hacía. Cuando el Ujú. padre pecaba, que con pecar pues nos referimos a todo lo que hacen incluso actualmente los padres, no es culpa de ellos, es Es, del diablo, ajá, no es mi culpa y por eso te puedo absolver porque no fue tu culpa, fue fue el el diablo. demonio, ese demonio cristiano, de hecho, porque la palabra demonio no era, demonio como tal es un dios chiquito. Ujú. Entonces, como Jehová era el dios grande, todos los demás eran demonios, todos los demás eran dioses chiquitos. Ah, ahora el demonio es malo. Te digo que no entiendo cómo haciendo esa relación de conceptos. Pero relacionaron el concepto del pecado con la libertad del deseo y también con el saber, porque para la iglesia era malo que supieras. Sí. Así que también con esta relación Todavía de es malo conceptos, para sí, todavía es malo. la iglesia. Por ejemplo, en la católica difícilmente vas y lees tu Biblia. No, no saben. O La sea, tienen de no adorno. digo que Está todos. bonita. La mayoría de los católicos no leen su propia Biblia. Uh-huh. Y Entonces, no digamos otro libro. de hecho, si lo leyeran, se enterarían de muchas cosas. Y con esta relación de conceptos también hicieron la diferencia entre lo que era magia y lo que era milagro. Porque el milagro, como ya decíamos, implica pues la ayuda de una deidad y es bueno. Entre tanto que la magia pues realmente no necesita un orden divino, puede venir de la naturaleza, por lo tanto es malo. Y de hecho la palabra magia viene de Magi, que eran los sacerdotes del dios Mitra y de la diosa Anaíta, que ya habíamos mencionado aquí, que los cuales eran famosos por su sabiduría. Ya te digo, de los magos. Y diferencia de la bruja, de la palabra bruja, la cual al parecer viene de latín, una parte podría ser de saga, de la palabra saga, que era un tipo de bruja o de adivina, que realmente se derivaba de la raíz de sagas, que es inteligente. Ujú. Entonces, no me acuerdo cómo va a avanzar la palabra saga para bruja, pero en inglés sí, que la conocemos que es witch, que esa continúa así directita, Which. del anglosajón, que posiblemente viene de wist o wise, que significaba sabio, Órale. y ahora es bruja. Yo sé que Y varios están haciendo relaciones y van a querer un capítulo de demonología con lo que estás diciendo. no, demasiado. No, la Yo demonología. ya se lo pedí. Es que Yo ya se lo pedí. necesito encontrar libros de Pero eso. también quería comentarles, varios demonios enseñan, ¿cómo se dice? Materias. A mí solo me cae mal Titipus. Titifus, ese. ¿Ves? Ni siquiera puedo pronunciar su nombre. Ese literal es el demonio que te hace tartamudear y hablar mal. No, es de la Es el de dislexia. la dislexia. Es el que te confunde. Bueno. Pero bueno, hay otros que se supone que cuando los evocas, Te enseñan cosas. te enseñan arquitectura, te enseñan Porque eran matemáticas. pequeños dioses. Pero la iglesia dijo, todos son demonios. Todos son malos. Todos son malos, porque demonio está bien, dioses pequeños. Pero, ahora lo acabo de entender. Pero también la iglesia no quería que aprendieras, entonces no podías Sí. evocar a estos dioses Si para sabías que te esas cosas, enseñara. seguro te lo enseñó ese demonio. Ajá. Y esto tiene que ver mucho porque los dioses eran patrones de ciertas cosas. O sea, la patrona de la maternidad, el patrón de los, O sea, esto de, por ejemplo, de los santos, que es el santo de los banqueros, santo de los... Es de esta tradición de que a los dioses se les asignaba un rol específico. O sea, como Hades era el único que podía llevar a las almas al inframundo, el que reinaba el inframundo, Perséfone era la diosa de la primavera,
Demeter era la diosa de la Arquería. agricultura Ah, y del verano. Zeus era el dios de los el dios de del dioses. rayo, el de los gobernantes, era la patrona de los matrimonios. O sea, este tipo de asociaciones se hizo, bueno, se seguía haciendo, y entonces hicieron lo mismo con los demonios Y con los santos. y con los santos, exactamente. Porque si la iglesia dice que es santo, está bien. Aunque hagan lo mismo. Aunque sean las personas que ellos mismos petatearon. Sí, de hecho. Como San Valentín. Sí. Y de Que hecho, sí es lo un santo gracioso es que... en México no es un santo No, venerado, pero en otros países sí. Y esto tiene que ver también con que esta diferencia entre la religión y la magia era muy difícil de encontrar en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica empezaba a tomar fuerza. O sea, todo el mundo creía en la magia. Si tu hijo no sobrevivía, era porque seguramente se le metió un duende. Entonces, para ellos era normal. Que hizo la Iglesia hacer la separación, y entonces todo lo que fuera magia era brujería. Sobre todo porque temían a las brujas por su poder. Y Una... con poder no solamente es el poder de petatear, como habíamos visto, Ajá, sin el sino poder de de toque. llamar a la gente. Ajá, por ejemplo, Hécate es una de las diosas que más poder Ajá. tenían, que porque era la diosa de las encrucijadas, pero también fue diosa madre con poderes sobre el cielo, la tierra y el mar. Con Y 3 caras. después no, ese es Hera. Ah, Después, ¿será? no. Bueno, tú continúa, y a lo mejor te confundí, me confundí. Estia, Este. sí. Después después fue cuando se hizo esta transición hacia Roma. Ujú. Se le desplazó al submundo, y entonces le dieron poderes sobre la magia maligna acompañada de espectros y espíritus. Y después se le hizo la relación con la brujería. Entonces, te digo, fueron relacionando un montón de cosas que, esto es malo, entonces es brujería. Esto no nos gusta, es brujería. ¿No? Por ejemplo, el culto al saber. El culto al saber, por ejemplo, se encuentra en la cábala hebrea, que es una tradición no escrita fundada en la simbología y la numerología ocultas. Era el conocimiento a través de los números de las palabras, el conocimiento que podían traer esas palabras, o la fuerza que tenían por traer esas palabras. Entonces, ¿todo eso qué es? Brujería. Exactamente. Y antes incluso de los principios de la era cristiana, los escritores griegos y latinos identificaban la magia solamente con unas pocas brujas, que era Circe y Medea, que sí eran mujeres que empleaban la magia con fines, sobre todo amatorios, ¿no? Amarres, afrodisíacos, de seducción, y hacían canciones en verso. Entonces, ¿qué son las brujas? Unas cantantes. No, que hablan en verso. Ajá. Lanzan hechizos en verso, hacen afrodisíacos, seducen y además te hacen amarres. Ya me están cayendo bien. Y pues así. Mi tía no hablaba en verso. Por ejemplo, otro concepto de bruja que en el mundo cristiano viene de los seres sobrenaturales del Próximo Oriente y mundo clásico, que ya estaban implicados en la magia. Uno, el que hizo que se sumara toda la hueste procedente de Europa céltica, o sea, todas estas criaturas mitológicas que ya existían entre los celtas. Y el otro pues vino de Escandinavia y de Irlanda. Entonces, todas estas criaturas mitológicas que se conocían, ahora eran parte de la familia de las brujas. Sí. Te digo que metieron todo en brujería. Incluso creo que tal vez tú católico, o pues espero que no sean practicantes, para que no ofenderlos, el tirar los huesos, el leer los huesos, muchas veces lo relacionamos como, es un brujo o una bruja, pero no, porque está leyendo el futuro. Exactamente hicieron eso para elegir al 12º apóstol después de Judas. Tiraron los dados. Bueno, unas cosas parecidas, pero ¿dados? Sí. Técnicamente no, técnicamente ¿sí? Es que no es lo mismo. Sí. No, los huesos es una cuestión adivinatoria basada en marcas y o sea, se parece más a lo que hacen en Avatar, el último maestro del aire, que eliges un hueso y lo tiras al fuego, y el humo que sale y las marcas que salen las lee. Ajá.
ahí con el último de los 12 apóstoles que eligieron fue de ti, Marín, de No, Dopingüe. sí tiraron, A ver qué dicen estos. Pero aparte, ahí que lo que querían era saber lo que decía el de arriba. O sea, por eso, pero Echaron suertes. no fue una adivina, o sea, dicen que Sí echaron fue. suertes, Sí pero fue. así te digo que tienes que ver el contexto histórico. Es lo mismo. O sea, jugar baraja es echar los huesos. Sí. Tú tienes un problema. Con la suerte ganas, ¿no? No, eso es... No. Olvídalo. Voy a pasar esto porque tú estás necio en tu concepto y no te voy a hacer cambiar de opinión, aunque lo estés canalizando mucho. Y bueno, muchas cosas de las que se volvieron famosas de la brujería fueron los grimorios. Ah, sí, claro, el libro. La palabra viene del francés. Grammaire. ¿Qué significa? Grammar. Gramática. Oh. Por eso no sabía. En sí no eran libros hechizos. No. Eso lo hicieron mucho tiempo después. Sobre todo eran libros con conocimiento de plantas, de enfermedades. Era conocimiento. Ya me hiciste sentir mal. Es que estudio francés, no soy muy bueno, pero se dice grammaire. Grammaire. Para decir gramática es grammaire, pero grammaire es de donde viene, de la raíz. Dije, porque no sabía que sí, es grammaire. Y de hecho estos libros salieron hasta finales del siglo VI. Porque no existía la imprenta antes. La gente no sabía escribir ni leer. Ajá. Dime de dónde sacan las ideas todas las brujas tienen su grimorio. Pues si la bruja no sabe leer porque vive en la misma época que tú, ¿de dónde? Pues entonces, un demonio le enseñó. Leer, exactamente, si sabías leer y podías leer ese libro que seguramente era de una bruja, porque decía ahí que la manzanilla te ayuda con los problemas de la pancita, eras una bruja. Y muchas veces tenían pegada la hierba. Sí, exactamente. Era porque como, esto. Fíjate, así se ve. Esto lo cual es muy útil, ¿no? Ajá. Porque pues antes no podías hacer las impresiones de las imágenes. No. Y dibujar, pues, también un demonio te había enseñado. Y la persecución de las brujas no va a empezar sino hasta el siglo V, cuando ya se le empieza a condenar a las brujas, pero solamente por usar magia maléfica. Pero, o sea, pongámoslo en contexto. Siglo V, 500 años después de Cristo. De empezar el cristianismo. O sea, sí, exactamente. Es un chorro. Porque la brujería ritual no era castigada. O sea, si tú ibas con la bruja para que te bendijera la casa, o ¿te acuerdas en el Castillo Vagabundo que llega a pedirle un encantamiento y le dice, rodea estos polvos para que te vaya bien? Eso era lo que hacían. Mi tía bendijo un camión porque el padre no lo quiso bendecir, entonces lo llevaron a la bruja a bendecir, porque es importante bendecir el camión. Y ahora sí que la primera señal que se tiene de una ley que haya puesto la Iglesia Católica fue del arzobispo de Canterbury en el siglo II, el cual dedicó a una sección para decir cuáles se tenían que castigar, qué prácticas y ceremonias mágicas se tenían que castigar y con qué castigos. O sea, específicamente estas se van a castigar, no a la gente que digan que sea bruja. Después fue cuando fueron cambiando práctica. Eso. Ajá. Porque, el pecado, no al pecador. Algo así. Y pues ya después, cuando se empezó a perseguir la brujería, se la clasificó con lo herético. Entonces, todo lo que era brujería era hereje. Era un hereje, era el que estaba vinculado al diablo. Entonces, si no eras católico, eras un hereje. Y practicabas la brujería. No soy un hereje. Genial. Que tú, ¿Qué? No importa que fuera otra religión lo que practicabas, si no eras católico, eras un hereje. Y por eso tenemos la guerra de las cruzadas, que era acabar con los herejes. Sí, claro. Pero son prácticas que todavía se hacen. Sí. Sí, claro. O sea, todavía para el Islam, dicen hereje. Para el Islam, todos los demás somos herejes. Y en los siglos... cuando la brujería empezó a decaer, fue cuando más
se le persiguió. O sea, cuando la gente dejó de practicar la brujería fue cuando más se le persiguió. Es que, Entre ¿cómo comillas. persigues a 500 personas? Mejor nomás persigues a 2. Y el último, según la historia social de la magia, el último caso de brujería, que fue de una bruja que fue condenada, fue el 21 de junio de 1749. Ok. Entre 8 y 9 Bastante. de la mañana, una monja de 71 años llamada Renata Singer fue ejecutada por brujería. Pero, a ver, ¿qué Y hizo? esto fue lo último. Se embarazó del padrecito, yo creo. Esto fue, no solamente, o sea, fue condenada por brujería, eso fue lo único que pone. Y con eso finalizó, por lo menos en Franconia, el último proceso de brujería que se tenga así estipulado. O sea, en otros lugares no tenemos así como es. Bueno, no se dice específicamente porque, por ejemplo, muchas brujas que estaban encerradas por brujería, pues se fueron muriendo o las fueron Hizo sacando, comillas así. para los que no nos... Así, me la paso haciendo comillas con brujería porque pues ya vimos que todo puede ser brujería y nada puede ser brujería. Por lo tanto, hacer una historia de la brujería es muy complicado porque pues en realidad tu historia se basa en lo que ellos dijeron que era la historia. Sí, no hay una práctica de brujería así específica que concuerde con esto. Hay prácticas específicas de religiones, de tribus, por ejemplo la que te decía de los asande, que son prácticas malvadas de la magia, que se pueden interpretar en el término pues peyorativo o negativo de la brujería. Por Pero ejemplo, como tal, no hay una línea así que digas, o sea, como... en México ahora están catalogando a los santeros como brujos. Y pues bueno, yo diría que sí lo son, pero quién sabe. ¿No? Y son santeros. Se supone que hacen hechizos, por decirle un nombre, pero con con el permiso, con el poder de los santos. De los santos de la Iglesia Católica. Sí y no. Es que sí son de la Iglesia Católica, pero ya están relacionados con los orígenes de la religión vudú. Entonces, pero Entonces tienen su connotación católica. Es un hijo no legítimo de ambos. Sí. Pero sí. Y, o sea, Es que si en quieres, el vudú también hay muchos la verdad santos es católicos. que si quieres ser específicamente cristiano, todo aquel ritual en el que tú creas poder manipular las cosas, o sea, con objetos, con imágenes, para Ajá. tu favor, Ujú. o sea, en el que, por ejemplo, tú digas, con estas ramitas voy a bendecir, Ajá. con estas velitas, si la prendo me va a traer luz, o sea, que Ujú. sea, o sea, que tú estés creyendo totalmente, de que le quites la parte simbólica, así de, qué bonito encender una luz, qué bonito que te pongan aceite en la cabeza, ¿no? O sea, Ajá. que le quites lo simbólico, sino que digas que realmente ese objeto tiene el poder y tú lo estás manipulando, ahí ya no es cristiano. Me estás definiendo la Santa Cena. Eso es simbólico, acá, ¿qué no entendiste lo simbólico? O sea, si que tú le quites el simbólico, es Me estás definiendo cuando, la connotación cristiana. La Eucaristía, cuando me- esto ya es totalmente el cuerpo y te lo vas a comer así totalmente, o sea, Ajá. en ese momento en el que crees que estás manipulando realmente y que el objeto tiene poder, pues técnicamente ya se está quitando lo cristiano. Los católicos, Sí. si lo Sí, creen, por eso tal te cual me digo, lo estás diciendo. si lo pones así, tan cerradamente de la idea primordial o la idea, pues, También pura, digamos, de la creencia, ¿no? cualquier ritual es brujería. No, sino Porque fuera de lo cristiano. literalmente Ahora, hay un libro que se llama Rituales de la Iglesia por eso, Católica, es de la que, Iglesia Cristiana. acuérdate que un ritual es una sucesión de pasos que tú repites para hacer que una persona pase de un momento, de una estadía socialmente, psicológicamente a veces, a otro. O sea, la graduación es un ritual de paso de... En la magia, en el podcast, en el capítulo de la magia me dijiste que se le transfiere poder a ciertas cosas con tocarlas. Uh-huh. Me estás definiendo el ritual del matrimonio.
todas las cosas que llevamos y se bendicen, Bueno, técnicamente es las mágico. cosas no se deben bendecir. Literalmente se bendicen los anillos, tanto iglesia cristiana como católica, literalmente se bendice Bueno, el a ver, lazo. te estoy hablando de lo que se supone que es. De cómo se hacen las prácticas es otra cosa. Bueno, yo nada más te estoy Técnicamente, diciendo que ahí hay magia y pensamiento, no, brujería. pensamiento mágico, porque no puedo comprobar que ahí haya magia. Hasta que yo no vea un Bueno, brujería cuenta. Wingardium Leviosa existir realmente, no hay magia aquí. Bueno, y la iglesia cristiana, por ejemplo, en África, ¿Qué? que sí hay más show, que se ponen a bailar y a convulsionar y avientan Bueno, el ahí foie. hay otras cosas con Eso que es se brujería. llaman, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó Las el nombre. operaciones espirituales donde te sacan aquí Eso sí es. el hígado. O sea, te digo, eso ya es pensamiento mágico. ¿Qué es brujería y qué no es? Depende de cada religión definirlo prácticamente. Va, está bien. Ay, se está burlando de mí porque yo soy cristiana. No me estoy burlando. Solo le gusta ponerme en jaque porque Ajá, cree que yo voy sí. a caer y hay cosas así, pero No, estoy dándole sustento a lo que le gusta molestar a la gente sí, poniendo en cuestión, cuestionando. todas sus creencias. Y no es solamente para los cristianos o católicos. Les digo que me gusta mucho platicar con los que Eso de van uniformados. platicar entre comillas es Pero, o sea, a mí me molestó mucho que llegaran y me dijeran literalmente que todo lo malo que hago o que ellos hacen es culpa del diablo. Le dije, no, o sea, no a ver, manches. cariño, tú no eres aquí una víctima inocente. Eres una personita con conciencia, con libre albedrío, según la palabra de Dios que tú lees. Y, por lo tanto... Ellos llegaron a decirme eso y dije, no, sí, o sea, eso ya es lavarte las manos. Una cosa es creer y la otra cosa es justificar todas tus acciones a través de la religión. Y hacer que las personas justifiquen todas tus acciones a través de la religión, porque si a esas vamos, Hitler era católico. Las bombas que salieron de Francia, no me acuerdo hacia qué país de Oriente, porque hubo un ataque terrorista, estaban bendecidas por un sacerdote. También todavía hasta las últimas guerras, los sacerdotes bendecían las armas. Ah, sí. Lo que les da un poder mágico de más 10, ¿no? Yo creo, no sé. Sí. Van con la dirección de Dios. ¿Te acuerdas ¿o qué onda? de Buzz Lightyear cuando dice voy a cambiar mi láser de tirar a Sí. petatear? Lo mismo, Sí, yo creo. Sí, aumenta no, la... y por ejemplo, la parte del Islam más extremista, porque no todos los del Islam son así, muchas personitas son muy lindas, pero la más extremista cree sinceramente que si los herejes no se convierten al Islam, es mejor eliminarlos para que ya no contaminen el mundo. Entonces, pero ahí, o sea, la rama más extrema no te da la oportunidad de convertirte. No, sí, claro que sí. No, sí, claro que sí, solamente que tú no lo aceptaste. Entonces, cuando te tocó es porque ya habías despreciado tu oportunidad. La rama más extrema permite que las otras ramas prediquen y entonces ellos actúan. La rama más extrema cree que tú ya tuviste tu oportunidad. Ajá, por eso, no te la dan. ¿A eso crees tú? No. Dicen que tú ya la tuviste. Por eso te la dieron. Ellos no te la dan. Ellos no te dan esa oportunidad. Te la dieron antes. Es que, o sea, eso es desde tu punto de vista. Bueno, está bien. Ellos creen que sí te la están dando. Pero en fin, este es el tema de la brujería que tanto querías. Sí, estuvo bueno, me gustó la discusión, me gustó, porque pues así se llama el podcast, lo lamento. Si tú estás esperando que llegue la antropóloga y todos estamos calladitos, escuchando lo que dice, pues no es aquí, lo lamento. Aquí debe de haber una discusión. Síganos en nuestras redes sociales. Por favor, suscríbanse. Yo estoy como Chris Alex Fuentes en Kwai y en TikTok. Yo estoy como antropoloquita en Kawaii. Kwai, esa cosa. ¿Y en Patreon? En Patreon hasta historias maravillosas.
Aquí pueden encontrar los links en la descripción. En la descripción del canal están los links a todas nuestras redes sociales. Por ahí hay más de las que decimos en los videos, es que como que nos gusta compartir muchas cositas diferentes. En el Patreon hay cosas gratis, aprovechenlas ahorita que están gratis porque creo que ella quiere cobrar. No, ahorita hay muchas cosas. Hay una sección que se llama Pensamientos Aleatorios que siempre va a permanecer gratuita. Lo cual acaba de decir que sí va a haber cosas que va a pasar de gratuita a costo, así que aprovechen. Hay cositas que sí, pues sí, se van mejorando. Pero sí, la idea de Patreon pues es que puedan tener un contenido continuo, pero que además se involucren más en proyectos personales que yo escribo, que no son antropología, descuiden. Pero bueno, nos vemos, los queremos mucho. Cuestiónense qué están haciendo que es brujería. Y pongan aquí en los comentarios. Mejor pregúntenle a sus familiares qué es brujería. Eso es más divertido. Porque entonces sin querer creas... Órale, lo retiro. O sea, llegas y dices, a ver, tú haces una limpia con huevo y no crees que es brujería. Tienes ahí tu ramito de ciertas plantitas colgadas en la puerta. Tienes una bolsa con semillas y con billetes y con esencia de naranja, por ejemplo, y dices, no, esto no. Por ejemplo, para los chinos, la esencia de naranja lleva a la abundancia, entonces cada vez que es año nuevo chino, que este año es el conejo. Ok. 2023. Conejo. Llenan de esencia de naranja, lo odio. Me hace estornudar todo el tiempo. Llenan todo así y ponen en bolsitas semillas, billetes, por alguna razón dólares, monedas de su país. Porque es lo que mueve el mundo. Y lo rojo para la buena suerte y alguna persona va a decir, no, esto es para la buena suerte, esto es X, no. Y alguien más va a decir, no, eso es brujería. Los católicos aquí utilizan lo del ojo de venado. Sí. La piedrita esa, ajá. La pulsera. Y eso se vende un montón en Israel. Ajá. Y pues alguien más va a decir que eso es brujería y así. Ajá. Entonces pregúntenle a los demás qué es brujería, específicamente qué es brujería. Pónganos aquí así de hechizos y todo aquí abajo. Yo sí los voy a leer. Y ya. Nos vemos, cuídense mucho. Bye.